El día de hoy es jueves y ya sabe usted, cada jueves tenemos nuestra sección de análisis jurídico con el licenciado Jesús Díaz Dircio. Licenciado Jesús Díaz, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Evaristo. Buenos días, público. Oye, muy bien. Qué penoso asunto este del hospital, ¿verdad? Sí. O sea, no sirven los elevadores, van cargando a la gente ahí por las escaleras. Qué triste situación la que se vive ahí. Pero bueno, probablemente ya en otro momento veremos si hay alguna configuración de delito por ahí, pero para revisar bien con calma, ¿verdad? Desde luego. Ahorita hablaremos de un tema que se deriva del de la semana pasada. En esta ocasión, Jesús, hay personas que nos han estado preguntando, porque hablábamos del abuso hacia las personas mayores de parte de familiares o gente cercana, si se configuraban delitos en algún tipo de circunstancia. Bueno, pues una variante son las personas con discapacidad, ya sea física, ya sea mental, que también ante esa situación pues no pueden ser autónomos y tienen que ser cuidados por algún familiar o por alguna persona cercana, algún amigo. Aquí la pregunta, Jesús, que se nos hace, que se plantea es, quienes cuidan a este tipo de personas, ¿tienen responsabilidad legal si les pasa algo? Si, por ejemplo, por no darles su medicina o por no cuidarlos, no alimentarlos, ¿hay algún tipo de omisión? Sí, desde luego, tratándose de ese tema de la incapacidad de las personas, denominado interdicción o un estado de interdicción en el que se encuentran cuando no se pueden autogobernar. ¿Ese es el término, interdicción? Es el término. La declaración de interdicción se hace sobre las personas que no pueden autogobernarse o no tienen la capacidad para poder tomar decisiones, o aún pudiéndolas tomar, hay otro tipo de incapacidad que requieren de la ayuda o tutoría de alguien que los esté cuidando. Entonces, tratándose de ese tema, la incapacidad pudiera darse por la edad, que es los menores de edad hasta los 18 años, y la distinta a la minoría de edad es en razón de las enfermedades o cualquier otra circunstancia que pudiera impedir que la persona se autogobierne o pueda tomar decisiones. En ese tipo de circunstancias sí requieren de una persona que los cuide, denominado tutor. Es algo así como los menores de edad cuentan con el tutor legal, que es su padre o su madre, a través del nacimiento, y el acta les permite representarlos, pero eso hasta la mayoría de edad. Pero una vez que ya son mayores de edad, la figura ya no es la de una tutoría legal por parte del acta de nacimiento, sino se da por la incapacidad declarada por un juez. Atendiendo a esa situación, las personas que puede haber personas que nazcan con incapacidades y que toda la vida requieran de un cuidado personal, de un cuidado de alguien que se haga cargo de ellos. Desde luego, al nacer, pues los padres se harán cargo de ellos. Pero una vez que cumplen la mayoría de edad, es necesario que se declare su estado de interdicción, sobre todo por la figura del cuidado que debe existir entre esa persona incapaz. Eso tratándose de un menor que pudiera haber nacido con incapacidades. Pero un adulto que pierde sus capacidades muchas veces a través de accidentes, a través de la edad, a través de una enfermedad que le impide tomar o ayudarse y requiere de una asistencia, es necesario acudir ante un juez en materia familiar para pedir la declaración de interdicción, y de acuerdo a las reglas que exige, que es principalmente promover la denuncia de incapacidad y exponer quiénes son los familiares más cercanos hasta el 4º grado, para que entre los familiares se determine quién va a ser el que lo cuide. Ahora, no perdiendo de vista lo que mencionabas de los delitos que se pudieran derivar del cuidado de los incapaces, pues estos muchos se derivan por los bienes que estos tienen y que se disponen de ellos. Como ejemplo, hay personas que por la edad llegan a perder su capacidad de autogobernarse o tienen algún tipo de enfermedad
que propios de la edad, ¿no? Como la demencia senil o cualquier el Alzheimer, cualquier enfermedad que pudiera permitir que la persona ya no pueda tomar una decisión. Ahí es necesario que se determine quién va a ser su tutor de acuerdo al procedimiento, acudiendo al juez familiar, y les va a requerir una serie de requisitos, entre ellos las actas de nacimiento con las que puedan acreditar su parentesco, la lista de bienes con los que ellos cuenten, el diagnóstico o pronóstico de un médico, y le dan vista al Ministerio Público para iniciar un proceso en el que el juez tendrá que verificar que estas personas realmente ya no cuenten con la voluntad o poder expresar su voluntad y que requieren un cuidado especial. Ahí, una vez que ese procedimiento se inicia y dejan a cargo una persona al cuidado del incapaz, esta persona que se denomina tutor tendrá la obligación de administrar los bienes del incapaz. Adulta que pudiera haber adquirido patrimonio en su vida y que en un momento perdió la incapacidad y que su propio patrimonio sirva para poderse sostener, debe haber un tutor que administre ese patrimonio de acuerdo a ese procedimiento designado por una autoridad judicial, y quien se ocupará de darle los medicamentos, el cuidado personal, todos los alimentos, y a su vez dispondrá de los recursos que puede administrar en el mismo cuidado del incapaz. Esa figura es la que pudiera derivar de alguna manera una conducta de responsabilidad cuando no se cumple. Ahora, ¿qué ventaja tiene, Jesús, eso que estás comentando, que un juez declare la incapacidad de la persona? Porque muchas veces pues nadie hace eso, simplemente se quedan al cuidado de alguien, de algún familiar, de alguna persona cercana, y no hacen este tipo de acción jurídica. ¿Hay alguna ventaja o desventaja? Sí, inclusive tratándose de las personas incapaces, es muy común que se realice el trámite cuando ya se pretende disponer de los bienes, porque así como lo mencionas, hay personas que llegan a perder la capacidad y sus familiares se hacen cargo de ellos, pero al no tener recursos, pues obviamente el cuidado se da por la cercanía que tienen con su familiar, o inclusive personas a veces extrañas a la familia que se encargan de las personas que ya no se pueden autogobernar o ayudar, y hacen una actividad de una manera voluntaria, loable en el sentido de cuidar de una persona que requiere de esos cuidados, ¿no? Claro. Y se acude mucho a estos procedimientos de declaración de interdicción cuando las personas que han pedido la capacidad cuentan con recursos y los que los cuidan quieren disponer de ellos. Por decir algo, se ha escuchado muy comúnmente que una persona que ya no tiene la capacidad para ayudarse, un familiar que se hace cargo de ella, pues de repente ocupa sus tarjetas de pago o algo donde les depositan muchas veces su pensión, y sin haberlo declarado en estado de interdicción van y disponen del capital para administrarlo. Está bien en ese sentido, tratándose de que actuara, de que los ayuda, ¿no? De que los ayude y actuara legalmente en el sentido y de buena fe, de que el dinero se aboque al cuidado del incapaz. Pero si ese dinero no llega a ese fin, pues se entiende que está o llega parcialmente, estaría cometiendo un delito al disponer de los bienes, pero hasta en esas circunstancias, que es poco el capital aparentemente con el que se sostiene la persona, o pudiera ser a través de una pensión, pero también debe ser para que se regule legalmente a través de la declaración de interdicción, para que la persona que lo cuida tenga la disponibilidad directa de la cuenta o de los bienes de esta persona. Es decir, no estaría haciendo nada ilegal si declara la interdicción del incapaz y se le nombra tutor a través de un procedimiento legal y pudiera disponer de capital para administrarlo, porque esa sería su función, y utilizaría su firma, utilizaría sus propios recursos para poder llegar a ese capital al incapaz. Es decir, cualquier conducta contraria sería ilegal, porque dispones de un dinero que no corresponde a tu uso, sino al uso del incapaz, pero claro, legalmente se desconoce que el incapaz lo es o ha sido declarado. Entonces cualquier conducta contraria a la ley, pues sí resultaría un ilícito. Claro. Tratándose de la figura del tutor, que deviene de un procedimiento en el que se declara incapaz a la persona, tiene la administración total de los bienes y el cuidado de la persona incapaz, pero a su vez hay una persona que se denomina curador, que es el que vigila que no le dé mal uso a los recursos.
Entonces se configura un nombramiento, una facultad para dos figuras, que una sería el que cuida y el otro el tutor, que cuidaría al incapaz, y el curador, que cuidaría al tutor de que no haga mal uso de los recursos. Se da muchas veces en situaciones en las que hay personas que pierden la capacidad en un instante por algún accidente tal vez, o situaciones que pueden espontáneas, exactamente, que pudieran generar que la persona ya no pueda autogobernarse y queda en una situación en la que no arregló sus situaciones patrimoniales, y ahí es inminente que se debe de tramitar la declaración de interdicción para que haya una representante legal que pueda administrar sus bienes. Ahora, también hay incapacidades que son temporales, que no son necesariamente definitivas, en el sentido de que pueden tomar decisiones, pero no pueden ejecutar sus propias decisiones. Entonces ahí se le denominará el tutor, que tendrá que asistir al incapaz para ejecutar las decisiones que se toman, o incluso ayudarlo a tomar esas decisiones, pero no será completamente que disponga de la voluntad del incapaz, porque hay ciertas limitaciones. Anteriormente, tratándose de la declaración de interdicción, se iniciaba el procedimiento, inmediatamente se le quitaba las facultades al presunto incapaz para que el tutor lo representara. Pero de acuerdo a las evoluciones que ha habido dentro del derecho, y la Corte ha establecido que, tratándose de incapaces, muchas veces sí tienen capacidad para tomar decisiones, pero no para ejecutarlas o para tomar alguna acción que le permita que se respete la voluntad. Entonces el tutor solamente lo asiste. Entonces actualmente atiende a las circunstancias de cada incapacidad cómo se debe designar al tutor, pero siempre llevando el procedimiento de verificación que el juez debe realizar a través de la entrevista que le hace con dos médicos especialistas, preferentemente en enfermedades mentales, Ministerio Público, que deberá estar presente, que desde luego juega una figura muy importante, porque cuando la interdicción se declara de manera dolosa o fraudulenta, debe darle vista al Ministerio Público para iniciar una investigación de tipo penal, porque pudiera ser el caso que la declaración de interdicción se haga sin consentimiento de la propia persona, o al perderle siendo capaz, no se le diga, pero pueden los familiares iniciar un procedimiento que pudiera ser fraudulento. Entonces sí hay muchas responsabilidades que se derivan de un juicio en el que se oculta información, incluso procede una acción penal como delito si declara falsamente ante una autoridad judicial. Esto es importante que se conozca, porque la población a través de los años pues va envejeciendo, y hay circunstancias envejeciendo, compañero. Vamos envejeciendo y hay circunstancias en las que se van perdiendo las capacidades, a veces a temprana edad, y muchas veces ha sido progresivo. Y a veces uno no se da cuenta. Y no se dan cuenta las personas, exactamente. Entonces, ahí es evidente que sus patrimonios deben quedar resguardo o en vigilancia de una autoridad, porque se disipan muchas veces con conductas que no son legales, ¿no? Disponen de sus bienes sin que legalmente tengan el derecho, o incluso los inclina a cometer fraudes con la alteración de documentos. Entonces, ese tipo de circunstancias son reguladas por la ley, pero las personas deben acudir ante las autoridades, desde luego a través de un abogado, que tendrá que iniciar el procedimiento respectivo y regular esa situación. Sucede mucho, nosotros como abogados damos pláticas constantemente al Seguro Social. Ya hay una unidad ahí de asistencia en razón de las personas con enfermedades terminales, y que por la misma situación van perdiendo la capacidad, y se les orienta para que acudan a los tribunales a través del abogado y puedan regular su estado de interdicción, y antes de que la persona fallezca pues disfrute de sus propios bienes, que aunque ya no los puede disponer, el tutor los aplica en su cuidado. Porque ya finalmente, cuando esa situación sucede, muchas veces no va a haber ni la oportunidad de disponer de sus bienes para dejar un testamento o para decidir a quién se los va a dejar. Claro. Se quedan sin poder disponer. El día que la persona falte, pues se dispondrá a través de la sucesión intestamentaria, pero previamente a ello pierden la capacidad, y muchos duran muchos años con discapacidad. Te digo, hay personas que así nacen incluso, sí, y que sí tienen patrimonio.
Desde luego los que no lo tengan, pues no quiere decir con esto que no tengan obligación los familiares de cuidarlo, porque incluso entre las personas que nacen con una discapacidad, tienen el derecho de ser cuidados al inicio a través de sus padres que tienen la potestad, pero una vez que cumple la mayoría de edad, si los padres pueden contar con la fortaleza para seguirlos cuidando hasta el día que ellos falten, y posteriormente podrán ser los hermanos, los sobrinos, hasta el cuarto grado los parientes que tengan la incapacidad, que deban cuidar de ellos, pero legalmente siempre debe existir un tutor que les permita darle cuidado a las personas que no puedan autogobernarse, o las decisiones por su edad no puedan ser legalmente responsables. Es lo deseable, pues, ¿no? Es lo deseable. Entonces, qué tema tan interesante, qué tema Jesús, porque aparentemente, pues, cuando uno no tiene problemas, pues no piensa en este tipo de circunstancias. De pronto puede ocurrir un accidente o, como decíamos, una situación de enfermedad natural que cambie toda la situación, y entonces ya puede complicarse la existencia. Entonces, en un primer momento, Jesús, pues hay personas con discapacidad física, mental, temporal, definitiva, y que en el caso de que requieran asistencia, lo indicado pues es que determinen quién será su tutor, para que maneje, pues primero los asista, ¿no? Para su sobrevivencia, que es lo primero, y en el caso de que tenga bienes, pues nombrarlo tutor para que administre, para que proporcione los recursos, para que puedan continuar en su vida hasta donde se pueda. Un tema que tiene muchas variantes y muchas posibilidades. Hablabas de que podría haber incluso personas que nacen con una discapacidad permanente y que tienen que ser cuidadas toda su vida. Aquí, por cierto, si esto ocurriera, en uno de tantos casos que pueden suceder, ¿habría responsabilidad de los padres si algo les pasa? Sí, desde luego, cualquier tutor encargado de una persona incapaz, tratándose de los menores, pues son los padres los responsables de lo que esto les suceda. Igual cuando esa incapacidad es permanente y los padres por el simple nacimiento lo representan, tienen la obligación de cuidar de una persona que no tiene la capacidad de autogobernarse o cuidarse por sí misma. ¿Es a lo que llaman omisión de cuidados? Eso es un delito que se deriva de la conducta que una persona tiene la obligación de cuidar de alguien y la exponga a un riesgo. Incluso puede causar la muerte, y eso podría convertirse en el delito de homicidio por la falta de cuidado que le haya dado el tutor a la incapaz. Así de grave puede ser. Así de grave puede ser. Entonces, pues ahí ya estamos comprendiendo pues que sí hay responsabilidades, y lo deseable, lo que dice Jesús, es que haya paso jurídico. ¿Y cómo se hace? ¿Hay que ir con un abogado, un despacho y directo a las autoridades? Sí, para poner en funcionamiento un órgano jurisdiccional, un tribunal requiere de la asistencia de un abogado. El Estado les puede proporcionar uno cuando no hay recursos para solventar un abogado particular, y cuando sí lo hay, pues hay diversidad de costos en ese sentido, pero pueden acudir ante el abogado, quien tendrá que primero que recabar la información relacionada a la acreditación de la incapacidad, que es un certificado médico en el que se hable del diagnóstico, pronóstico de la persona, de la evolución de la enfermedad o situación en la que se encuentra, y eso va a impulsar que el juez pueda recibir una demanda con las actas de nacimiento de las personas cercanas a ella, es decir, sus padres o hermanos, en el número que existan, y el juez determinará entre ellos a quién le nombrará tutor interino, para que el juicio se abra ya teniendo un representante inmediatamente, pero dándole vista al Ministerio Público, porque el cuidado de ese incapaz corresponde no solamente a la familia, sino también al Estado, de garantizar que se le dé toda la protección. Entonces, una vez que el juez asume el trámite del procedimiento, podrá pedir la asistencia de 2 médicos, preferentemente especialistas en enfermedades mentales, y tendrá que entrevistar al incapaz para determinar el grado de incapacidad con el que se encuentra, siempre en presencia del Ministerio Público y las personas que acudan a pedir su incapacidad. ¿Y en la vida real te ha tocado ver, vivir, escuchar de algunos colegas cómo está este terreno, este tipo de temas? Los incapaces, si son asistidos, no son asistidos,
igual que la semana pasada que hablábamos de abusos, también marca el abuso lo que ocurre con este tipo de personas. Sí, hemos atendido bastantes asuntos relacionados a eso, no solamente para prevenir una situación de esa naturaleza, porque incluso la persona que por la edad pudiera pensar en que va a perder la capacidad en algún momento, tiene facultades para designar un tutor previamente. Okay. Entonces puede iniciarse un trámite que se ha hecho muy comúnmente y designamos un tutor previo. Incluso cuando hay un testamento, puede señalar un tutor para un menor que pudiera, en caso de que falte el autor de la herencia, el menor sea representado y él decida por quién. Entonces hay actos que se anticipan al evento y hay actos que suceden dentro del evento. Pero también lo más penoso ha sido, y hemos representado situaciones en las que a personas incapaces se les ha despojado de sus bienes, se les ha alterado su patrimonio, aprovechándose de su propia incapacidad. Eso es algo que la gente muchas veces no sabe qué hacer, pero sí se percata que se está abusando de un incapaz. Caso, por ejemplo, podríamos señalar una persona que por su incapacidad le dio Alzheimer, por ahí un familiar cercano la lleva al notario, notario le requiere una constancia médica para acreditar que es capaz, le lleva una constancia de una tienda, de una farmacia conocida, y el propio notario le hace la escritura en favor de otra persona. Una vez que esta persona se adquiere la propiedad, relega a la incapaz e inclusive la pone en una situación de vulnerabilidad porque incluso la echa casi a la calle. Entonces esa circunstancia nos llevó a tener que demandar primero la declaración de interdicción en la que se acreditara la evolución que llevaba, que eran 10 años aproximadamente de incapacidad, y luego acreditar que los actos que realizaron para quitarle su propiedad fueron ilegales, por la nulidad de los juicios en razón de la nulidad de las escrituras en razón de que se abusó del incapaz. Y se han restituido los patrimonios a las personas incapaces, pero para ello pues es importante que las personas cercanas vigilen esa situación. Claro. Porque muchas veces hasta los hijos se desentienden de sus padres y hay circunstancias en las que un familiar cercano que no tiene el mismo parentesco que los hijos abusa de esos familiares, mientras que las personas no se dan cuenta, ¿no? Entonces ahí sí es importante que estar vigilando pues que las personas incapaces tengan quien les ayude. Esa es una de tantas circunstancias que hemos podido asistir. La declaración de interdicción, como lo habíamos mencionado hace un rato, muchas veces se da de manera espontánea, accidentes en los que la persona pierde la capacidad instantáneamente, y como los trámites o la persona pudiera ser activa laboralmente y tener un manejo de patrimonio en el que tuviera mucha actividad, de repente se queda bloqueado porque ya no puede realizar esas actividades, e inmediatamente se tiene que tramitar la declaración de interdicción para poder seguir representándolo en sus movimientos financieros. Entonces sí se realizan comúnmente ese tipo de situaciones. Lo comentaba hace un rato, el Seguro Social tiene la asistencia muchas veces de nuestra parte, una unidad en la que se le capacita a las personas que atienden a pacientes terminales, y se les da ese tipo de asesoría porque requieren ya de un tutor o una asistencia que comúnmente se debe de acostumbrar a la gente, ¿no? Así es, pues muchas cosas que ver en esto. Gracias por ilustrarnos, Jesús Díaz. Cada caso será diferente, cada caso requerirá una atención particular, pero de manera general pues ya visualizamos este tema muy importante, porque pues en el mejor de los casos envejeceremos, ¿verdad? Así es. En el mejor de los casos llegaremos a una edad avanzada, y bueno, tiempo ahí de revisar qué va a pasar cuando necesitemos de asistencia. Gracias, Jesús. Gracias, Evaristo. Buenos días, público.